Shalom, saludo, buenas noches, bendiciones, que el Eterno les bendiga grandemente. Por acá el pastor Eber Rivero de la comunidad Crecimiento para Ti. Un placer, un privilegio estar con ustedes compartiendo la palabra. Y bueno, sean bienvenidos a este programa Educación para Crecer. Hoy con una meditación de la Escritura, un tema que es algo que el Señor pues ha puesto en mi corazón para impartirlo y desearles pues que podamos meditar la Escritura y aprender y crecer. A través de este programa Educación para Crecer, es un programa que nos implica desarrollarnos, crecer, madurar. Es un programa, su base es magisterial, aparte de maestro, de ministrar, educar, formar, darles las herramientas, darles las escrituras que les ayuden a desarrollarse de acuerdo a Efesios 4, pues es esos 5 ministerios constituidos: el pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, para que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, para dar el alimento sólido y sacar a los niños espirituales, desarrollarlos para que ya no anden en las doctrinas de error, en los vientos de doctrina, como ya lo vamos a ver. Y bueno, desarrollar la palabra, desarrollar la escritura. Hoy vamos a desarrollar Efraín y el diseño pastoral profético de acuerdo al corazón de John Hay Banhey. O sea, es Efraín y el diseño pastoral profético. Es una redimensión de ese diseño, vamos a verlo. Es algo que está en mi corazón para plasmar, para explicarlo, para decirles. Bueno, aquí tengo los apuntes, unas pequeñas notas que por cierto van a estar allí en el canal de Telegram. El que quiera estos apuntes pues va a estar allí en la parte digital. Va a estar el canal de Telegram en el link, tanto en Facebook como en YouTube. Permiso. Vamos a estar compartiendo con ustedes ese material de libre descarga. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a leer algunas escrituras, vamos a ir poco a poco, porque es una clase educativa, magisterial. Vamos a estar allí entonces meditando diversos textos y enlazando los eventos históricos, los eventos proféticos, como el Señor así nos lo vaya dirigiendo. Entonces estamos hablando de Efraín y el diseño pastoral profético, según el corazón del Padre. O sea, hay un diseño pastoral profético que obedece a ese Efraín, a esas dos casas, que palabra profética pues de unión de las dos casas. Porque hay una separación de las dos casas o una división del reino. Vamos a poner un contexto histórico, un contexto escritural, un contexto profético, para que entonces lleguemos a ese diseño pastoral profético. ¿Por qué es un diseño pastoral profético? Por el pecado de Salomón, Primera de Reyes 11 y 12, usted tiene, para entender esto, usted tiene que leer a plenitud. No se lo puedo leer todo, pero le voy a leer algunos versículos puntuales. Pero usted debe leer todos los capítulos 11 y 12 de Primera de Reyes, capítulos 11 y 12, para que usted tenga el entendimiento completo. Entonces, ¿qué pasa? Por el pecado de Salomón, voy a ir leyendo aquí, se divide el reino en dos: el reino del norte y el reino del sur. Jehová trae una palabra profética por medio del profeta Ahías Silonita a Jeroboam. El Señor le envió a un profeta para darle una palabra. Y Jeroboam queda con 10 tribus en el reino del norte. Jeroboam queda con 10 tribus en el reino del norte. Y Roboam, hijo de Salomón, queda con la tribu de Judá y también la tribu de Benjamín. Hay un texto ahí dice una tribu, pero fue como una tribu integrada, porque eran 12 tribus, pero él rompe en 12 pedazos y le da 10 tribus
queda Jeroboam con 10 tribus, ya lo vamos a leer allí, pero también queda con Benjamín. Luego vamos a ver dónde dice que él queda con Benjamín. Dice, además de los sacerdotes levitas que huyeron de Jeroboam al establecer fiestas en meses que no correspondían. Y dice, también porque fueron excluidos del ministerio. Ya vamos a explicar un poquito eso. Esto influyó para que muchas personas de las diferentes tribus se unieran a Roboam. Entonces, en esta palabra, vamos primero con la palabra profética. Vamos poniendo primero un contexto profético e histórico. En el capítulo 11 se habla del pecado de Salomón, la mezcla con los ídolos, con las mujeres de otras naciones, y el Señor le dice a Salomón que él va a romper el reino, pero que no lo va a hacer en su tiempo, sino que lo va a hacer posterior, por amor a David, al rey David. Entonces, en el versículo 29 del capítulo 11 dice así: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, o un manto nuevo, o un talit nuevo, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, representando las 12 tribus. Dice, y dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de mano de Salomón y te daré a ti 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Entonces, bueno, queda con cuando habla de una, básicamente de la tribu de Judá, por David, de la tribu de Judá. Entonces, él queda con 10 y Roboam queda con una tribu integrada con Benjamín y Judá. Eso es básico. Entonces, vemos allí, vamos a seguir leyendo. Dice aquí, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoreth, diosa de los sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como lo hizo David su padre. Por eso el rompimiento. Pero no quitaré nada del reino de su mano, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, el cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Dice, pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Básico, eso es una palabra profética que está allí del rompimiento y luego del retorno. Entonces, vemos allí el rompimiento de los dos reinos, se rompe el reino, 10 tribus con Jeroboam y 2 tribus con Roboam, hijo de Salomón. Reino del norte, reino del sur. División, palabra concreta, palabra sencilla. Luego está Segunda de Crónica. Vamos a buscar Segunda de Crónica. Estamos poniendo primero esta base para entender. Entender por qué la separación. ¿Por qué está la separación? El capítulo 11, vamos a leer el capítulo 11 de Segunda de Crónicas. Dice aquí. Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá, de Benjamín, a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Mas
Vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas de Judá, de Benjamín, diciéndoles: así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Y habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Y edificó Belén, Etán de Tecoa, Bexur, Soco, Adulán, Gag, Marexa, Sig, Adoraín, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón, Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Ustedes pueden ver Judá y Benjamín. Reforzó también las fortalezas y las puso en ellas capitanes, provisiones, vino y aceite. Y en todas las ciudades puso escudos, lanzas, los fortificó, pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Judá y Benjamín. Por eso es que hay dos tribus allí. Pero no solamente fue eso. Hay muchas personas que se anexaron, como lo que viene de la tribu de Leví. Eso hay que tenerlo claro. Los sacerdotes levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares de donde vivían. Los sacerdotes levitas, pues viendo aquello, como lo hizo este hombre, pues ellos se vinieron para este lado. Porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio. Ellos fueron porque Jeroboam estableció sus propios sacerdotes, no de la orden arónica, sino que estableció sacerdotes que no tenían nada que ver con la tribu de Leví y fueron excluidos. Entonces ellos se dejaron venir hacia Jerusalén a fortalecer el reino del sur con Roboam. Entonces, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios, para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, el Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque por 3 años anduvieron en el camino de David, su padre. Entonces, fíjense, allí vemos cómo está la tribu de Benjamín, cómo quedó en la casa de Judá, el reino del sur. Quedó fortalecido con la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, los levitas, porque los excluyeron. Ellos establecieron fiestas que no eran, de hecho él estableció fiestas en el mes octavo, que en el mes de octavo no hay fiestas convocatorias del Levítico 23, y entonces ellos se fueron al reino del sur a fortalecer la casa de Judá. También, ¿qué pasó con esto? Eso fue una influencia para que muchas personas de las diferentes tribus bajaran al reino del sur y se establecieran allí y fortalecieron la casa de Judá, como una mezcla en el sentido diverso, de diversas personas de las diversas tribus. ¿Por qué? Porque ellos fueron con una influencia de los sacerdotes. Bueno, si los sacerdotes se van y nosotros tenemos un corazón para servirle al Señor, y Jeroboam lo que está haciendo son fiestas paganas, descontrolando los tiempos proféticos, pues ellos se dejaron correr hacia el reino del sur y fortalecieron el reino de Judá, de la casa de Judá. Ahí está básicamente la parte de este rompimiento. Y está en el capítulo 12, dice que cuando ellos quisieron, como decir, atacar, el Señor les habla y les hace saber a ellos en el capítulo 12, versículo 15, dice: y no yo
el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita, Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando ellos le consultan al pueblo, porque este hombre en Jeroboam, él desea, ¿cómo decirlo?, conectarse con Roboam, pero él le consulta y le dice, mira, tu padre agravó el yugo sobre nosotros. ¿Por qué tú no le haces favor a este pueblo y lo ayudas y le bajas los impuestos, quita la carga, quita el peso? Porque se le da una palabra a este hombre. De hecho, esta palabra de la división del reino, que la palabra profética, el profeta le dice, esto despierta antes de que venga Roboam, dice que despierta el celo de Salomón, porque Salomón lo había puesto a él sobre la casa de José, porque dice que era un hombre activo, que era un hombre pila, o sea, era un hombre, a veces eso pasa. En este caso hay que redimir un poco a Jeroboam, porque sí, él se fue al pecado, hizo muchas cosas, por supuesto que se paganizó la casa de Israel, es verdad, eso es verdad, pero, pero no, no fue en su primer momento así, porque cuando se le da la palabra, él entiende la palabra, se le da la palabra, pero él también busca la conexión. Entonces él se enfrenta a Salomón, porque Salomón, al ver la palabra profética que está sobre él, desea matarlo. Entonces él se enfrenta a ese proceso de primero Salomón querer matarlo. Porque, miren, eso pasa cuando nosotros recibimos una palabra profética. Se despierta un celo muy grande. Estamos tratando de meditar en esto muchas cosas. Cuando uno recibe muchas veces dentro del sistema religioso que usted recibe una palabra profética y la gente lo entiende, porque Salomón lo entendía, porque si a alguien salvó de no heredar el reino fue el Señor a través de los profetas Salomón, porque Salomón tuvo que sortear muchos escollos con sus hermanos que querían arrebatarle el reino, y el Señor traía a los profetas y traía a los sacerdotes, y él sabía que cuando Dios hablaba, Dios hablaba. Cuando el profeta le da esas palabras, él sabe que el reino va a ser roto, y él procuraba matarlo por eso. Ahí está en la escritura, él procuraba matarlo. Luego él se enfrenta a Roboam. A veces los Jeroboam y sus situaciones los crea el mismo sistema. ¿Por qué? Porque él era un hombre activo, él dice que era un hombre productivo. De hecho, él lo ponía lo puso sobre toda la casa de José. Pero también Jeroboam fue muy maltratado, fue muy golpeado. Entonces cuando él dice, él va a Roboam y le dice, mira, quita el yugo. Entonces el Roboam lo que hace es consultar a los ancianos y a los jóvenes y toma el consejo de los jóvenes. Y eso hace, y el Señor hace que él tome el consejo de los jóvenes para grabar con más fuerza el yugo sobre la casa de Israel. Luego él quiere pedir los impuestos y matan a su emisario de los impuestos. Es más, casi lo matan a él de la ida cuando él se presenta en la parte del pueblo, pues se salva de milagro. ¿Por qué? Porque tenías un pueblo maltratado, oprimido, ya vamos a ver eso, maltratado, oprimido, vejado, humillado. Y entonces, él manda al pueblo a su casa. Dice, vámonos cada uno a su casa, porque no tenemos parte con la casa de David. Porque fue ensañamiento tanto de Salomón como de Roboam en contra de Jeroboam. Y a veces eso hay que redimirlo, eso pasa, esos procesos pasan, son duros. Entonces ya vamos a ver eso.
Luego está la unión de las dos casas. Ya tenemos una base, ya sabemos quién es Jeroboam, quién es Roboam, qué pasó, el rompimiento, 10 tribus uno, 2 tribus la otra, cómo se reorganizó geopolíticamente los dos reinos. Y el contexto de pelea de reino y de gobierno, porque eso fue una batalla de reino y de gobierno. Y esos hombres sabían, mire, cuando nosotros nos perdemos del Señor, son peleas de cuotas por poder. Ahí hubo mucha pelea por poder. Y eso no ha cambiado ni en los gobiernos, ni en las quejilá, ni en las familias, ni en los trabajos, ni en las familias. Las guerras más fuertes que hay en todos los ámbitos, quejilá, iglesias, familias, trabajo, las batallas candentes son por poder. Por poder. Cuando nosotros nos perdemos la visión de Dios, del amor, de la misericordia, la gente por el poder es capaz de todo. El poder embriaga. Salomón, miren, Salomón, un hombre que era con la sabiduría de Dios. Cuando él supo la palabra profética que se le había dado a Jeroboam y que él lo tenía en lugares clave, ¿por qué lo tenía en lugares clave? Porque dice que era un hombre muy hábil, era un hombre muy productivo. Pero bastó que le dieran esa palabra profética para desear matarlo. Bastó que David fuera ungido para que Saúl lo persiguiera y quisiera matarlo. Y eso lo hace el sistema religioso. Entonces, ya con esa pugna de poder y esa división de reino y claridad, y sí, Salomón, Roboam, pero Jeroboam también tiene su parte positiva, pero también fue presionado a él desarrollar lo que él desarrolló, porque fue excluido, dice que son acorneadas las ovejas, o sea, este sistema lleva a la gente a llevarlo al precipicio. Entonces, él fue llevado, igual que las 10 tribus de Israel, fueron presionadas, fueron execradas, que fue lo que pasó con las ovejas, fueron execradas, fueron presionadas, eso se llama proscritos socialmente, como los leprosos. Y eso es lo que el sistema hace. Y eso es lo que estamos trabajando con un diseño pastoral profético correcto, porque va a trabajar allí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, luego viene Ezequiel 37, donde la profecía de Ezequiel nos habla de la unión de las dos casas de Israel y el retorno de Efraín. Hay posiciones en contra que habla Ezequiel 37. Vamos a leerlo un momento. Fíjese, concreto. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma pues otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego uno con el otro, para que sean uno solo y sean uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Dice, diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José
que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá y los haré uno solo, un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo los hijos de Israel de entre las naciones en las cuales fueron, y las recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey sobre todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones, ni con todas sus rebeliones, y yo los salvaré a todas las tribus de sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Básico. Toma dos palos, le pones el nombre de Efraín, el nombre de José, el nombre de Efraín José, que es la tribu de José, la casa de José, la casa de Efraín, y Judá. Haz uno solo, y yo los voy a volver a traer, y yo los voy a limpiar de sus abominaciones, y los dos serán una sola nación y un solo rey, el Señor Yeshua. Entonces, está la separación y está la palabra profética de la reunión. Entonces, en la profecía de Ezequiel nos habla de esa reunión. Dice, hay posiciones encontradas que unos expresan que ya esa unificación se hizo en el 537 a.C., cuando los israelitas regresaron del exilio babilónico, donde reconstruyeron el templo. Otros expresan que no, que todavía no se ha dado. Ahí está el debate. Otros apoyan la teología del reemplazo, que básicamente expresan que la iglesia sustituye a Israel. Ya Israel y todo el Antiguo Testamento no tienen, eso está abolido, el Señor toma la iglesia y la teoría del reemplazo. Pero si yo tomo esa teoría del reemplazo, entonces tengo que destruir todos los eventos proféticos y elementos proféticos que están relacionados con las dos casas de Israel. Entonces hay debates, hay posiciones. Cada uno de nosotros investiga, uno pone en la mesa lo que el Señor le ha entregado, como dice un profeta amigo. Pero nosotros creemos, porque toda la evidencia de la palabra y de la continuidad y de los enlaces proféticos nos dicen que esta profecía está en su proceso de construcción y de cumplimiento. Tenemos que ir poco a poco para entenderlo. Pero les digo que el debate es abierto. Usted investiga y el debate es abierto. Usted va a conseguir unos que dicen que no, que mejor es la teoría del reemplazo. Otros dicen que sí, otros se van a un extremo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguir investigando y ir orando y buscando la revelación, porque el Señor nos guía a toda verdad. Y el Señor nos va dando todo lo que Él nos va entregando, con la revelación y con el entendimiento. Entonces, otros apoyan la teología del reemplazo. Dice, es evidente que esa unificación es un proceso, y Yeshua nos habló de que Él venía a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿qué hacemos? Si ya ocurrió, ¿qué hacemos con Yeshua en Mateo 15:24, que dice, yo no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel? Isaías 49 dice que Él viene, fíjense lo que dice Isaías. Vamos a buscar aquí Isaías. Estamos en una clase de magisterio. Poco a poco vamos leyendo toda la base escritural. Isaías 49:7 dice, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, el siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual Él te escogió. Dice, así ha dicho Jehová, en tiempo aceptable y en día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos salid, a los que están en tinieblas mostraos, en los caminos serán apacentados y en todas las alturas serán sus pastos. Entonces aquí vemos la obra redentora, cuando Él dice, yo no vengo a buscar sino a las ovejas perdidas de Israel. Es la obra del Eterno de buscar esas ovejas.
En Mateo 28, él dice que vamos a ser discípulos a todas las naciones. Mateo 9:35, ¿qué dice? Vamos, eso es vital que nosotros lo... Mateo 9, fíjese lo que dice Mateo 9:35. Estamos poniendo una base escritural. Dice aquí: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Son palabras claves, claras, de que él vio que las ovejas perdidas, dispersas. Y todo eso es alusivo al rompimiento de los dos reinos y cómo quedó la casa de Israel, cómo quedó el reino del norte con la casa de Israel o la casa de Efraín, y cómo se paganizaron, cómo se mezclaron, cómo cambiaron los tiempos, cómo fueron, y lo repito, cómo fueron empujadas a eso por parte de Salomón y de Roboam. Fueron empujadas a eso. Hay momentos que la gente es empujada, y ahí es donde nosotros vamos a tener que redimensionar el pastorado de lo que vamos a explicar. Redimensionar el diseño profético. Debe obedecer a un diseño profético. Entonces vamos a meditar, vamos a explicar, vamos a meditar, y que el Señor nos ayude a cambiar tantas cosas dentro del pastorado. Luego, entonces tenemos la separación, y luego tenemos la palabra profética de la unión y de todas las bases. Como le dije, le repito las citas para que usted las lea, porque estamos hablando de estudio. Primera de Reyes, capítulo 11 y 12, debe leerlo. Segunda de Crónicas 11, de 1 al 17. Se va a leer Mateo 9, 35 al 37. Mateo 15, 24. Isaías 49, 1 al 13. Mateo 28, 18 al 20. Todo eso es para que se lo digo para que le quede en el audio y anote las citas. Luego vemos el perfil. Vamos a ver ahora el perfil del Efraín disperso que está en Ezequiel 34. Yo, por supuesto, no le voy a leer Ezequiel 34 completo. Eso tiene que leerlo usted. Yo le voy a hacer un resumen para que usted vea qué vamos a hacer nosotros en los tiempos proféticos que vienen. Y ese diseño, redimensionar ese diseño pastoral de manera profética. Entonces, vamos a ver el perfil del Efraín disperso. Primero, es indómito. Ese Efraín que viene de retorno es indómito. ¿Qué quiere decir eso? Que está bajo su propio camino, bajo su propia dirección. Bajo su propio camino, bajo su propia dirección. Jeremías 31, 18. Usted lo anota. Jeremías 31, 18. Dice que ese Efraín es indómito. ¿Qué quiere decir indómito? Que no se puede domar. ¿Usted cree que los Efraín que están viniendo y la mezcla que hay son fáciles? ¿Usted cree que usted va a trabajar con los efraínitas de retorno que son fáciles? Son indómitos. Usted no se ponga una camisa de manso, como la palabra del Señor. Bienaventurados los mansos. ¿Y usted es manso? Sí, somos mansos. ¿Cómo no? No somos mansos nada. Nosotros somos mansos porque Él nos procesa, nos trasvasa para hacernos mansos. Pero usted no es manso ni yo soy manso. Y Efraín no es manso
es indómito. Ese es el perfil de Efraín. Eso está en Ezequiel 34 y aquí está en Jeremías 31:18. Efraín está errante. Quiere decir que no tiene dirección profética. Está errante, anda buscando, no tiene asidero, no tiene territorio. O sea, no tiene dónde llegar, está errante, no tiene pastor, no tiene dirección. Al no tener dirección profética, está errante. Ese es el Efraín que usted se va a conseguir y con el que lo va a tener que educar. ¿Usted cree que va a ser fácil? Por eso tiene que como pastor redimensionar esto para que lo veamos y el trabajo que tenemos que hacer. Ese está disperso porque no tiene fuerza en la unidad, no es un ejag, está disperso. Por eso es que el Señor viene. Yo no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de Israel, porque está desamparada, porque está errante, porque es indómito. No tiene pastor. Las vacantes están abiertas para pastor. Está perdido. Y todo esto es una palabra profética de juicio sobre los pastores en Ezequiel 34, porque hay un juicio porque el Señor les quita esa función por ellos ser unos pastores negligentes. Está perdido porque no tiene pastor que lo busque, no hay pastor. Está descarriado, se descarrió del camino, está perdido, está descarriado. Está perniquebrado, tiene la pierna quebrada. Y eso ya lo vamos a ver. Está enfermo. Dice que no curan la enferma, no curan al perniquebrado, no buscan al descarriado, a la que se perdió. Los pastores no están haciendo. En Ezequiel 34, nada de esta función estaban haciendo sobre las ovejas. Está mezclado. Quiere decir que Oseas 7:8 dice que Efraín está mezclado. Se mezcló. En todos estos textos que le estoy dando, eso está escrito allí. Se mezcló, se paganizó. Él está mezclado. Al mezclarse, perdieron la identidad. Perdieron toda la proyección profética del calendario, se mezclaron, se paganizaron, se mezcló, está mezclado. Cuando tú vas a trabajar con Efraín, está mezclado y tienes que ayudarlo en esa mezcla. Ahora viene Hanukkah. Hanukkah es una fiesta para trabajar esa mezcla, para quitar el helenismo, las filosofías, las ideologías. Tú quieres trabajar con Efraín, bueno, viene la fiesta de Hanukkah y esa fiesta nos ayuda mucho a trabajar esta parte de regresar la identidad de acuerdo a la escritura y a la palabra. Está paganizado, tiene carta de divorcio, porque le fue dada carta de divorcio. Y a la casa de Judá no se le dio carta de divorcio, no porque fuera fiel, por amor a David. Por amor a David no se le dio carta de divorcio. Se mantuvo allí el pacto por amor a David, pero no porque sea fiel. Porque la gente nos vestimos con sábanas blancas. Soy mansito, indómito es lo que son. Ay, vamos a buscar la casa de Efraín. Sí, vas a buscar la casa de Efraín. Bueno, te vas a conseguir con los indómitos, con los rebeldes. Te vas a conseguir con los Jeroboam, que enfrenta a Roboam, que enfrenta a Salomón ante las injusticias. Fue injusto lo que hicieron con él. Fue injusto. Fueron demasiados impuestos, fueron demasiadas cargas, fueron demasiados pesos. Es una injusticia. Y esas injusticias producen gente en rebelión como los Jeroboam y producen desastres. Se vuelven indómitos. Están oprimidos. Eso hacían los pastores. Los oprimían, los abusaban, trasquilaban la oveja, se aprovechaban de la oveja, le quitaban todo, estaban debilitados. Dice,
ustedes trasquilan a la oveja, no buscan, no fortalecen la débil, no hacen nada por la oveja. Y entonces el Señor en Ezequiel 34 dice, yo mismo, esas son mis ovejas, dice, son hombres, yo mismo las voy a ir a buscar, yo mismo. Y voy a asirme de gente con un corazón correcto para que ame las ovejas. Se enseñorean de ella con dureza, se vuelven señores, dueños de la oveja. Entonces, así está Efraín, con un yugo, con un yugo en el cuello, porque se enseñorean con fuerza, con violencia. El enemigo lo ve como una presa para devorarlo. Decía que venían los enemigos y los pastores no importaba que devoraran la oveja. Son esparcidos. Nadie las busca, nadie las llama, nadie pregunta por ellas. ¿Te parece conocido eso? Cuando tú estás en el mar de los mares de los problemas, ni preguntan por ti. Nadie las busca, nadie las llama, a nadie le interesas. Cuando tú estás así, tú estás como Efraín. ¿Y ustedes creen que ante este panorama podemos seguir con un pastorado religioso, con un pastorado de 60 años de religión que no cumple en los procesos de la palabra profética de esta unión y de esta búsqueda? Ellos fueron al cautiverio asirio en el año 772 a.C., mientras que la casa de Judá fue al cautiverio babilónico. Pero ellos fueron permeados por los asirios. Ellos iban a la casa de, tenían fuerza en la casa de Egipto y en la casa de Asiria. Por eso se mezclaron, por eso se paganizaron. Tienen desamparo. No hay amparo para ellos. Y ya vamos a ver eso. Es una paloma incauta. Oseas 7, 8, 11. Es una paloma incauta, o sea, una paloma tonta, no tiene entendimiento. Se apoya en Egipto y Siria. Es una paloma incauta, es una paloma tonta. O sea, una paloma cae en la trampa y no se da cuenta. Mire, yo he sido una paloma incauta. He caído en las trampas de los asirios y de los egipcios. Porque cuando nosotros somos ingenuos, el Señor nos procesa para que ya dejemos de ser ingenuos y tontos. Para que no seamos robados, estafados. Nosotros somos así como Efraín, palomas incautas. Nos roban, nos estafan. No nos damos cuenta. Como aquel rey, el profeta le dijo, ¿quiénes vinieron? No, vinieron unas personas de otro país. ¿Y qué les mostraste? No, los metí aquí en el templo, les mostré los tesoros, les abrí las puertas. Vieron todo hasta lo más íntimo. Y le dice el profeta, así se van a llevar todo. Todo lo que les mostraste va a ser saqueado. Nosotros no le podemos mostrar todo a los demás. Nosotros no podemos ser palomas incautas. Confiar en el asirio, en los egipcios. No podemos ser ingenuos. Y ese es el perfil de Efraín. Y no solamente el perfil, sino de unos pastores que se están permanentemente aprovechando de eso. Y el Señor trae un juicio sobre esa forma ministerial, pastoral, que no obedece a un diseño profético, que no obedece a reunir las dos casas, sino que lo que hace es aprovecharse económicamente de unas ovejas que el Señor ama y que son hombres. Ay de los pastores de eso.
Hay un juicio muy fuerte y el juicio le dice, te quito esa función. Y al quitar esa función, hay vacante. Para pastores con un corazón conforme al corazón del Señor. Se apacientan, dice, y miren, y a pesar de todo eso, dice que es un hijo amado. Jeremías 31:20 dice que él es un hijo amado. José era muy amado por Jacob. Eso es maravilloso. A pesar de todo, somos hijos amados. Dice, se apacienta de viento, Oseas 12:1. Se apacienta de viento. Eso es importantísimo en la función pastoral de acuerdo al diseño profético. Esto de que se apacienta de vientos es vital en entender, en redimensionar el diseño pastoral de manera profética de acuerdo al corazón de Dios. Y ya lo vamos a ver ahorita. ¿Qué es viento? Efesios 4, ¿qué lo dice? Que el Señor constituyó esos ministerios para que ya no anden por doquiera, por donde, ¿qué es viento? Doctrinas, ideologías, filosofía. Eso es lo que come. ¿Cómo yo como pastor le voy a dar eso a los hijos de Israel para que coman eso? ¿Cómo yo como pastor voy a hacer eso? ¿Cómo le voy a dar doctrinas, ideologías y filosofías que no tienen nada que ver con lo profético? Miren, hay un juicio duro contra eso. No quisiera yo estar en esos zapatos. Se apacientan de viento. ¿Y quién se los da? ¿Quién les da ese viento? Humanismo, ideología, filosofía, helenismo. ¿Quién les da ese viento? ¿Ustedes creen que el Señor va a permitir esto más? No, señores, no lo va a permitir más. El Señor está redimensionando la función pastoral, que tenga un proceso profético para lo que Él quiere cumplir. Y de que les arranca las ovejas de las manos, se las arranca, porque son de Él. Ellos no son los señores de las ovejas, no son dueños de las ovejas. Basta ya de apacentarlas con viento, basta ya de eso. Amén. Ahora, el perfil del diseño pastoral profético según el corazón. Jeremías 36. Perdón, Jeremías 3. Vamos a leer Jeremías 3. A partir de aquí nosotros vamos a ver. Mire lo que dice Jeremías 3. Hace un juicio en Ezequiel 34. Y él dice, yo mismo busco mis ovejas. Pero él también se apeltrecha de ministerios conforme a su corazón. Jeremías capítulo 3, 16. Déjenme leerlo por aquí. Dice, acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca de pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni se echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová. Perdón, voy a leer desde el 13. No, voy a leer desde el 6, disculpen. Desde el 6. Dice, me dijo Jehová en día del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica.
Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que fue rebelde, fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño, hablando de la idolatría. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Fíjense, fingidamente, porque una de las cosas es la hipocresía, cosa que el Señor destruyó. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Oh, qué maravilloso. Jeroboam salió más leal. Eso nos rompe los tapones. Dice, fíjense, y sucedió que por ella juzgar cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo su corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. ¿Qué le parece? Porque la hipocresía y el fingimiento a la final es peor que la casa de Israel. Hay más justicia en esa mezcla que en fingir, que en aparentar, que es lo que vamos a romper. Basta ya en nosotros de apariencia, de fingimiento, de cosas que no somos. Porque termina siendo, por eso el Señor les dijo a la casa de Judá, ¿qué le dijo? Las prostitutas y los pecadores, las rameras, van delante de vosotros al reino de los cielos. ¡Wow! ¿Qué le parece? Entonces ahora resulta que salió mejor la casa de Israel que la casa de Judá. Porque la casa de Israel dice, sí, aquel pecado dice, Señor, no levanto mi cabeza, sé propicio a mi pecador. Y otro decía, yo soy una maravilla, yo ayuno, yo hago todo. Y el Señor dice, primero salió justificado este que este. Porque nosotros tenemos que dejar ya de fingir, de la hipocresía, del engaño, de la mentira, religioso. Y eso tiene que si rompemos esto tiene que redimensionar los ministerios. Tenemos que redimensionar que cuando un David es ungido, no hay que matarlo, sino que es el rey que viene. Tenemos que aprender que si Jeroboam se le dieron las 10 tribus, Dios le dice, si tú haces, lo que pasa es que fue oprimido, pero el Señor habló con él, le dijo, si tú te apegas a mí, a la ley, a la Torah, yo te confirmo el reino. El Señor le habla a Jeroboam. Y se vas a hacer conforme lo que tú quieres, le dice. Pero si tú te apegas a mí, yo te dirijo. Pero con un Salomón y un Roboam a cuestas no es cualquier cosa fácil. Pero Dios a veces celebra más o tiene más un Jeroboam, un Efraín. Claro, dice, aquí estoy, pecador. Valora más eso que la mentira, la hipocresía y el fingimiento. Decía un pastor amigo, no se vista con sábana blanca. Hay mucha sábana blanca. Hay mucha hipocresía, hay mucho fingimiento. Y a la final los pecadores resultan más justos que nosotros. Pero eso redimensiona nuestro llamado.
Dice, y me ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte. Di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce tu maldad contra Jehová tu Dios. Has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oísteis mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes de Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré de cada ciudad y 2 de cada familia y los introduciré en Sión y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. En Ezequiel 34 hay un juicio sobre los pastores. Y al hacer ese juicio, porque no entienden el sentido profético, los cesa de su función. Y al cesarlos de su función, noticia, hay trabajo, hay vacantes. Llego yo y digo, llego yo con mi carta de Señor, aquí estoy, yo soy pastor. Tú me diste pastorado, muy bien. Perfil, ahora vamos a ver el perfil. Sí, estás apto para este trabajo, porque hay vacante. Entonces, él me da el trabajo a mí para que yo haga un trabajo, pero él dice que me va a producir con un corazón, con un pastor según el corazón de él, que apaciente con ciencia y con inteligencia y no con vientos de doctrina e ideología y filosofía, porque el humanismo y la ideología y la filosofía están saturados, han saturado la palabra. Y el Señor dice, yo voy a levantar pastores con un corazón de acuerdo al mío, que pastoreen con ciencia y con inteligencia, con instrucción, con palabra, no con viento. El pastor, los ministerios, por Dios, tienen que ir a tumbar los vientos de doctrina y no enseñarlas. Me explico. Efesios 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Efesios 4 dice qué es lo que se va a hacer. Y una de las cosas que hace es romper la mentira y el engaño para que ya no ande, quitar la niñez, para que yo no ande fluctuante por todo viento de doctrina y de ideología y de filosofía, porque Efraín se apacienta de viento. Pero el peor de los casos es que quien lo apacienta de viento son pastores que están fuera del propósito profético. Porque prefieren más la teoría del reemplazo. ¿Y con qué estás apacentando? Con viento. Tu pastor estás apacentando con viento, con doctrina, con ideologías y filosofías de mentiras y de engaño. Y entonces le dice, me voy a levantar unos pastores con mi corazón que apacienten con ciencia y con inteligencia. Bendito sea el Señor. Entonces, la unión de las dos casas. Vamos a ver entonces ese perfil de ese pastor según el corazón del Eterno. La unión de las dos casas y el retorno de Efraín nos marca un tiempo de cumplimiento profético. Eso es evidente, eso está allí. Los profetas y los apóstoles han dado la dirección y la claridad sobre las dos casas de Israel. Si usted no tiene claro, aquí le di un pequeño esbozo, pero hay muchos profetas que explican al detalle las dos casas. Usted va allí a los canales de YouTube de los diferentes profetas. Si yo le recomiendo uno, el profeta Carlos Soto. Usted puede allí ir en su canal, Red Shamel, y usted busca las dos casas de Israel. Y eso es magistral. Entonces, y las profetas y los profetas han dado claridad de las dos casas de Israel. Entonces ya hay una marca. Vamos para allá. Este es el camino. Ahora, al yo entender eso, podremos seguir nosotros con un pastorado
religioso, enquilosado, en doctrina, en viento, en pastores con estructuras de los años 60, 70, 80, que la nube se movió y seguimos como que si no se hubiese movido. Ya nos está ganando hasta la inteligencia artificial. Por Dios. Esto conlleva a la redimensión de lo pastoral proféticamente hablando, porque tiene que obedecer a lo profético, con una demanda que ya no es de iglesias en el sentido locales y sillas, sino en entender que somos pastores para ir a buscar un Efraín que retorna. Entonces, la idea, ¿qué está haciendo el Señor? Levantando pastores. Yo soy pastor. Dentro de la cultura religiosa, permiso. Me dicen, o yo percibo, o yo recibo, me dan una palabra, soy pastor. ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, buscar unas sillas y un local, comprar 100 sillas y buscar un local. Ese no es el diseño. Eso puede ser una parte, pero no es el diseño. Porque eso se tiene que romper, porque estamos llamados a ser pastores más allá de eso. Hay que redimensionar, porque vas a obedecer a algo profético. Entonces, entender que estás buscando a un Efraín que retorna con el perfil que te acabo de decir de Efraín. Y para eso tienes que tener unas habilidades, dones ministeriales y habilidades que puedes ir adquiriendo muy especiales. Para ello debemos tener un corazón de acuerdo al Señor. Amando lo que Él ama, somos pastores de personas, no de locales y sillas. Señores, somos pastores de personas que aman, que sienten, que se duelen, de Efraín, que vienen perniquebrados, destruidos, rotos, como dicen en Argentina. Somos pastores de personas, no de sillas, no de locales, no de diseños humanos, donde esas personas tienen necesidades y nosotros el llamado y los dones para asistirlos. Tenemos el llamado y los dones para asistir a esas personas. Tú no dices, hola silla, ¿cómo está? Hola local, ¿cómo está? Hola, ya compré 20 sillas. 100 sillas, 200 sillas. Sí, ya tengo 200 sillas para que cuando el Señor me vaya dando el crecimiento, muy bien, pero no son sillas, son personas. Y cuando tú ves el local lleno de sillas y se llenó de personas, entonces ya estás contento porque ya cada silla tiene su persona. Pero dejas ir a la persona sin entenderla como persona, sin amarla como persona, sin importarte lo que esa persona siente o quiere o puede o el problema que está teniendo. Porque ni la llamas, ni la buscas, ni la cuidas. Porque está funcionando con un pastorado arcaico. Y Mateo 21, 15, 19, ¿qué te dice? ¿Qué le dice el Señor? ¿Me amas? Pedro, ¿me amas? Sí, yo te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Aliméntala. Pedro, ¿me amas? Cuida, protege, apacienta, alimenta mis corderos, mis ovejas. Si tú y yo amamos al Señor, vamos a cuidar las ovejas de Él, no las nuestras, porque no son tuyas. No te puedes enseñorear de ellas, tienes que amarlas y cuidarlas, protegerlas. Y no simplemente usarlas como los pastores de Ezequiel 34. Trasquilarlas. Es más, llegaron a tanto que ellas se bebían el agua y después que se bebían el agua, los pastores se bebían el agua y después que bebían el agua con sus patas sucias, encharcaban esa agua para que la oveja bebiera agua sucia.
Y después que ellos se comían el pasto, machacaban con sus patas mugre el pasto para que la oveja comiera pasto maltratado. ¿Y usted cree que Dios va a aguantar eso? ¿O lo va a seguir aguantando? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Tú lo amas? ¿Tú lo amas? Y te dio un llamado de pastor. Apacienta las ovejas. Cuídala, protege. No le des viento. No le des filosofía. Caminar en el diseño pastoral profético es romper la cultura religiosa pastoral con intenciones ulteriores a nuestra conveniencia. Cuando yo entiendo que yo estoy trabajando para un cumplimiento profético, yo esa oveja, yo rompo la cultura religiosa de caminar buscando ovejas con una intención ulterior, escondida, interna mía, porque yo no quiero la oveja, yo lo que quiero es mi conveniencia como pastor. No buscamos a la oveja persona porque queremos sacar algo de ella. Cuando tú buscas la oveja, ¿qué es lo que quieres sacar de ella? Porque queremos meterla en un G12, en un antidiseño, o llenar una cuota que se nos demanda. Busquemos las ovejas. Sí, yo soy paridora de ovejas, dice, yo soy una oveja paridora y busco ovejas. ¿Por qué la estás buscando? Porque el pastor tiene el G12, porque está la casa de paz o la casa de no sé qué más, porque tú quieres lucirte con la oveja, o tienes un genuino interés de amor y de conexión y de intimidad con la persona que es esa oveja. Dice, y las ovejas hombres son, dice al final Ezequiel 34. Sois vosotros casa de Israel. Oveja, hombre soy, vosotros casa de Israel. No son ovejas, son personas. Ah, ya tengo los 12, ya tengo los 15, ya llené la iglesia, ¿sí? ¿Y ahora qué vas a buscar? 200 más, 200, vas a comprar 200 sillas más para tener ahora 400 sillas más llenas de personas. Pero no te interesan las personas. Las vas a meter en un antidiseño para llenar una cuota que se nos demanda en una visión humanista babilónica. Como hay una visión humanista de viento babilónica, entonces tú llenas y llenas y llenas y buscas personas, pero hay una intención ulterior. Para yo tener más en mi canal, para yo tener más en mi iglesia, para yo tener más suscriptores o más seguidores, para yo tener más me gusta, o como dirían los italianos, por favore. Son personas de Él, son ovejas de Él. Te estás metiendo con gente de Él, que Él las redimió, que Él las amó. Debemos es mostrar un interés verdadero y genuino por las personas. Como explica Pablo, porque no dice él, porque no busco o no quiero lo vuestro, sino a vosotros. Pablo decía, yo no quiero lo vuestro, yo trabajo con mis manos, yo los quiero es a ustedes, a vosotros. Cuando tú buscas la oveja, ¿la quieres meter en el G12 o la quieres a ella? Porque el Señor te habló y te impactó y estás cumpliendo un rol profético sobre esa búsqueda. Porque se te reveló. O tenemos una intención escondida y no es la persona.
personas en este tiempo leen, estudian, se preparan, están dispuestas a corroborar y refutar porque hay mucho acceso a la información. ¿Qué pasa? Que ahora las personas no se comen los cuentos. Las personas piensan y eso, las personas pensantes no sirven para el sistema religioso, ni para un pastor que no busca genuinamente la oveja, de acuerdo a un perfil profético, sino que ya las personas saben y no se comen los cuentos. Los que todavía creemos que las personas se comen esos cuentos somos nosotros, pero las personas estudian, confirman, corroboran, y es el deber de uno, y tú y yo como profetas o como pastores no podemos enojarnos si las personas quieren corroborar lo que yo le estoy diciendo como doctrina o como dogma o porque él va a regir su vida por allí. Entonces el derecho legal que él tiene es por lo menos estudiar y corroborar eso que tú le estás diciendo. Y tú no te puedes enojar porque la persona lea y estudie y te pueda refutar y te diga eso no es así porque yo leí que eso no es así. Y ahí se entra en el debate. Pero a lo que se nos presenta un Jeroboam activo, pila, que le dice a Salomón, nos estás matando, que le dice a Roboam, nos estás matando con los impuestos, estoy defendiendo a mi pueblo, y lo obligan, entonces es de execrarlo, hay que hacer proscrito a esos Efraín, porque no aceptas corregir. Entonces, la respuesta para esa acción del pastorado y ministerios religiosos los catalogan de rebeldes y de estar contra la iglesia, les cierran las puertas, el sistema religioso se sectariza y no admite que se le refute, si no hablas y no caminas como ellos o lo que dice esa parte donde la persona puede estar. Eso le está pasando al sistema religioso. Porque la gente sabe, la gente ya no se come los cuentos. Entonces, ante eso, ¿sabes qué salva un pastorado? Rediseñado y redimensionado con una revelación de lo profético, es un interés genuino por las personas. Que verdaderamente esa persona tú la estás buscando porque te interesa como persona y no como una intención ulterior para tú meterla en tu sistema de lo que tú quieres humanista. Los Salomón no aceptan a los Jeroboam. Desean matar, claro, porque pesa una palabra profética sobre él. Los Saúles no aceptan a David, claro, está ungido como rey. Porque son activos, productivos, y los mueven las palabras proféticas dadas por el Eterno. Y un sistema religioso no acepta eso. Su interés no es genuino. Nadie le preguntó a Jeroboam cómo estás, cómo te sientes, qué es lo que quieres. No fue escuchado. Por eso es que Efraín dice, nadie las busca, nadie pregunta por ellas. Nadie las busca ni las pregunta, pero sí se aprovechan y las oprimen. El sistema religioso sectarista se encela si el Eterno le da una palabra profética que direccione y camines en ella. Si el Señor te da a ti una palabra profética y te direcciona y tú caminas en ella, el sistema religioso no va a aceptar eso. Porque tú no eres el interés de ellos. Su sistema pastoral está en Ezequiel 34. Su sistema ministerial está en Ezequiel 34, aprovechándose y destruyendo la oveja hasta que el Señor les sale al paso y les trae una palabra de juicio y les dice, te hago cesar de eso. Y yo mismo las voy a buscar y yo mismo voy a buscar a levantarme pastores que las pastoreen con ciencia y con inteligencia. Es un diseño pastoral profético porque su acción responde y corresponde
a la revelación de un evento profético que va a tener o ha tenido cumplimiento y no a unas tradiciones de hombre. ¿Por qué es un diseño pastoral profético? Porque corresponde y responde a una palabra revelada de un evento profético que está cumplido o se va a cumplir, como en el caso de las dos casas. ¿Qué aporto yo como pastor a el cumplimiento de ese evento profético? ¿O simplemente quiero ser pastor porque me quiero aprovechar de la oveja? Claro. La trasquilo, la limpio, la oprimo, me aprovecho de ella. Para eso es que quiero ser pastor. O porque vino el Señor y me reveló una palabra profética, y hay una palabra profética que pesa sobre Efraín, y yo como pastor voy a aportar, voy a aportar para cumplir ese evento profético. Y no mi propio interés. Y no conforme a la tradición de hombre. Es un diseño pastoral profético porque aporta al cumplimiento profético de la unión de las dos casas de Israel. Hay un aporte mío en eso, porque tengo una palabra revelada profética de cumplimiento. ¿Por qué tengo un programa para orar por sanidad por las personas? Porque en Mateo 8 dice que es una palabra cumplida. Entonces oro por la gente, proclamo la palabra para que la gente sea sanada, porque estamos caminando en una palabra profética cumplida y después estamos caminando en palabras proféticas que están por cumplirse. Y no podemos salir de ningún diseño profético porque si no es viento, es doctrina de hombre. Es un diseño pastoral profético porque aporta a ese cumplimiento. Es un diseño pastoral profético porque quebranta el sistema religioso. Un diseño pastoral profético que obedece a Efesios 4. Para cumplir lo que dice Efesios 4. El diseño pastoral profético no camina en lo religioso, sino en la verdad profética revelada. Cuando tú caminas en lo religioso, tú tienes un interés ulterior en la oveja y no ella. Tú tienes interés en la lana de la oveja y no en la oveja. Porque no estás caminando en una verdad profética revelada. La nube de lo pastoral se movió en los últimos 60 años. O sea, estamos caminando con un pastorado de hace 60 años. Y se movió la nube, está todo el proceso de Efraín y seguimos en el sistema pastoral tradicional. Lo primero que debemos entender es que no somos dueños de las ovejas para enseñorearnos de ellas con dureza. No, lo primero, si tú eres pastor, lo primero, o ministro, lo primero que tenemos que entender es que no somos dueños de la oveja para enseñorearnos de la oveja y faltarle respeto con dureza. Tú no eres el dueño de la oveja, yo no soy el dueño de la oveja. La función tuya es cuidar y proteger la oveja. Tú no eres el dueño de la oveja. Permiso. Entonces, eso es lo primero que yo tengo que entender. Porque cuando yo me enseñoreo de la oveja, entonces la quiero trasquilar porque yo me creo dueño de la oveja. Y tú no eres el dueño de la oveja, ni yo soy el dueño de la oveja. El dueño de la oveja es el Padre. Y por eso él mismo la busca y levanta pastores. Dice, el dueño de la oveja es nuestro Padre. No tienes que ser dueño, tienes que ser, es un padre de la oveja. Tú no eres el dueño de la oveja. Tú tienes que desarrollar es una paternidad por la oveja, porque él es el padre de la oveja. Entonces el mismo corazón de padre que él tiene, lo desarrollas tú y yo para ser un padre que se interesa genuinamente por la oveja. De esto dependerá tu acción profética como pastor. Tu acción profética sobre la oveja está determinado si la ves como una presa o un hijo.
Si te crees dueño de la oveja, te opondrás a la palabra profética que está determinada para ella. La oveja tiene una palabra profética que la encamina. Y si tú te crees el dueño de la oveja, esa palabra profética te hará cesar. En ese caso, el mismo Señor te sale al encuentro para juicio, para que dejes de pastorear con tu propia dirección y levanta pastores conforme a su corazón. Puedes desarrollar un diseño pastoral profético con una persona, una familia, una comunidad, un trabajo. No necesariamente con una iglesia, con un local y 100 sillas. Tú desarrollas, tú amas una familia y la encaminas, ahí estás haciendo tu aporte pastoral profético. Una persona, una familia, una comunidad en el trabajo. Tu intención tiene que ser genuina por esas personas para curarles su depresión, su desamparo y llevarlas a una familia, para que deje de ser errante. Debe desarrollarse un sentido de identificación mutua. No solo la oveja conoce la voz, de acuerdo a Ezequiel 34, la oveja conoce la voz del pastor, pero el pastor también identifica, dice, estas son mis ovejas. Hay gente que se identifica contigo, que tú al verlas, tú dices, esta persona va a trabajar conmigo. Porque se conecta contigo, porque tú dices, es mi oveja. El pastor dice, esta es mi oveja. En el caso del ganado, mire, las ovejas escuchaba, dice, escuchaba a un profeta amigo. Él decía que las ovejas, los pastores que se hacen dueños de las ovejas las marcan, esta es mía, las marcadas, pero es que las ovejas no se marcan. ¿Sabe quién más? En el ganado lo que se marca es el ganado, como las vacas, los toros. Se marcan para decir, esa marca es el dueño de este ganado. Pero las ovejas no se marcan. Las ovejas ya tienen otra forma de marca, es que reconocen la voz en el oído. Entonces hay gente que es la voz. Y va, y tú con la visión de pastor dices, es mi oveja. La oveja, lleva la oveja a una familia, no a una iglesia. Llévala a la paternidad del Eterno. No la lleves a una iglesia, llévala a una familia. Son gente que van a comer contigo. Mira, cuando tú la llevas a una familia, son gente que te pueden amar y recostarse en tu pecho, pueden traicionarte. Eso no importa. Porque a la final, tú siempre las vas a tratar con un corazón genuino. Jesús amó a Juan, que se acostaba en su pecho, y a Judas, que lo traicionó. Pero siempre fue genuino en su interés por las ovejas. Salmo 68:6 dice que Él hace habitar en familia al desamparado. No en una iglesia, en una familia. Él hace habitar en una iglesia al desamparado. No, en una iglesia no. En una familia. Con un corazón paterno. Dice, las mismas necesidades que presentan la oveja en Ezequiel 34 son las mismas habilidades que el Señor te da a ti. Termino con esto. En tu perfil debes saber domar a la oveja, porque es indómita. El Señor te da habilidades para eso. Le vas a dar dirección profética. La sabes reunir, la sabes dirigir con su voz. Acabas su dispersión cuando es genuino tu interés por la oveja. Eres el pastor de la oveja. Estás presente, no hay desamparo, porque estás presente en la oveja. No quieras ser el pastor de la oveja si tú no estás presente. ¿Cómo quitas el desamparo? Tienes que estar presente. ¿Cómo vas a quitar el desamparo si tú no estás presente? Es como los padres que tienen hijos. Y cuando vienen a ver que el hijo creció y no lo reconocen como padre, porque nunca estuviste presente. Siempre estuviste ausente. Entonces, tienes que estar presente para el desamparo, para dar dirección profética, para quitar lo errante. Son habilidades. Vuelves al redil a la descarriada, orientas a la perdida, debes saber vendar, debes saber enyesar porque la consigues
desorientada, la consigues fracturada, la haces estar junta, le consigues el EJAC, la unidad, la sabes sanar a la enferma. Son habilidades que el Señor te entrega, dones. El buen pastor no acepta el cautiverio de la oveja. No resiste que una oveja esté cautiva. Le enseña a no ser incauta, a no ser tonta. Le enseña a confiar en Dios, no en Asiria, ni en Egipto, ni en sus vientos de doctrina. La hace que abra los ojos, que no sea boba, que no sea tonta, como lo hace el Señor con nosotros. No seas bobo, no seas tonto, no seas incauto, no seas bobo. Eso no lo dice el Señor a nosotros. Afirma su identidad con la instrucción, quitando la mezcla paganizada. Afirmamos la identidad con su instrucción, con su fiesta, con la palabra del Eterno. Afirma la identidad de pacto, porque hay bodas, no hay divorcio. Hay un pacto, se renueva el pacto, nos volvemos a casar. Dice, no oprime, no abusa, no trasquila a la oveja, es justo y respeta a la oveja. Porque es al revés, son habilidades. Eres justo, no abusas de la oveja, no trasquilas a la oveja, eres justo con la oveja, respetas a la oveja. Tu intención nunca será aprovecharte de la oveja ni estafarla. Nunca tu intención será esa. Cuando tú tienes el corazón, jamás tu intención será aprovecharte de la oveja, estafarla, aprovecharte. Nunca. Fortaleces la oveja que tiene debilidad. Sabes que porque está débil, cómo la puedes ayudar. No actúa como un dueño de la oveja, sino que es un padre para la oveja. No actúa como dueño de la oveja, sino que es un padre. No ve a la oveja como una presa, sino como un hijo. La busca, pregunta por ella, se interesa por ella. Cumple proféticamente Efesios 4, para que la oveja no sea paciente de vientos de doctrina que la llevan al error. Cumplimos proféticamente Efesios 4 para que no sea paciente como Efraín de viento, ni de vientos de doctrina. Cuida a Efraín, ¿saben por qué? Porque es un hijo amado. Qué hermoso, ¿verdad? Perdón. Es un hijo amado. Qué hermoso. Me disculpan, he estado un poco con gripe, con un poco mal de la garganta. He hecho un esfuerzo, pero tenía que hacerlo. Que el Señor nos ayude a redimensionarnos, a que nos abra su palabra y que nos muestre por dónde va la nube para nosotros cambiar y para amar a Efraín porque es amado, para cuidarlo, para protegerlo con esos dones de pastor que el Señor nos entrega. Con su corazón y con un amor genuino por la oveja. Si hacemos eso, estaremos ayudando proféticamente a esa unión de las dos casas. Estaremos ayudando cumplimiento de Ezequiel 34, de Ezequiel 37, de Mateo, lo que dijo Yeshua, para seguir haciendo el trabajo con él. Con un perfil de acuerdo al corazón que el Señor quiere, de acuerdo a su corazón para nosotros, para que apacentemos la oveja con ciencia, con justicia, con verdad y con inteligencia. Con doctrina de la instrucción y no mandamientos de hombre, ni filosofías ni ideologías de humanismo de este sistema en el mundo. El Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que esta palabra los rodee. Escúchelo varias veces, tome nota, haga sus apuntes, tome sus textos. Es una clase magisterial, es una clase de maestro, es una clase para estudiar y redimensionar nuestro llamado y nuestros ministerios. Shalom, shalom. Bendiciones para todos.